Estamos en la gran final de la Liga Betplay Di Mayor 2 con Junior y Tolima. La serie la va ganando el cuadro barranquillero 3-0. Pero hoy en Clásicos JP, antes de la final a las 7:30, quisiéramos recordar aquellas gestas, aquellas costumbres, tanto de Junior como de Tolima, cuando estuvieron a punto de gritar campeón del fútbol colombiano en el momento adecuado, pues estuvieron a 90 minutos de alzarse con un título. Pero al frente tuvieron dos rivales de la zona paisa. En el caso del Junior de Barranquilla en las finales, 2014 primer semestre y 2015 segundo semestre, le tocó con Atlético Nacional. En ese momento, Atlético Nacional en 2014 era el actual bicampeón del fútbol colombiano y el Junior de Barranquilla era dirigido por el profe Comesaña, anteriormente Miguel Ángel El Zurdo López. En cuartos de final dejaron en el camino a las Águilas Doradas de Itagüí y en semifinales dejaron en el camino a Millonarios. Mientras que Nacional dejó en el camino, primero en cuartos de final al Envigado Fútbol Club y en semifinales se impuso precisamente en ese juego de vuelta 2-0, porque en la ida había terminado 1-0, pero en la vuelta 2-0 y dejando en el camino nada más y nada menos que a Independiente Santa Fe. Y el primer partido de la final con arbitraje de Luis Sánchez se jugó el 18 de mayo a las 6:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El Junior Tu Papá salió a la cancha con Mario Sebastián Viera Clarken en el pórtico y además capitán del cuadro barranquillero. También formó en la defensa con Andrés Felipe Correa, César Faucet, William Tecillo y el Memo Celis. En el medio campo estaban Josimar Gómez, Johnny Vázquez, Luis Narváez y Vladimir Hernández, Blacho Hernández. Y la delantera la comandaba Edilson Tolosa y Luis Quiñones, mientras que Atlético Nacional, quien salió con un uniforme alterno, formó con Franco Armani, el arquero argentino, con Alexis Enríquez, Farid Díaz, Pacho Nájera y Oscar Murillo en la defensa. En el medio campo, Alexander Mejía, el capitán del cuadro paisa, Diego Arias, el hoy técnico del Atlético Nacional, Edwin Crack Dona y Juanda Valencia, Wilder Guisao y Luis Páez, que estaban en la delantera del Atlético Nacional. El partido estuvo 0-0 por lo menos la primera mitad hasta el minuto 55 de la parte complementaria, cuando un gol de Edilson Tolosa significó que el Junior de Barranquilla estaba más cerca de estar celebrando la octava estrella después del título del 2011 segundo semestre. Pero ustedes saben qué fue lo que pasó en el partido del miércoles 21 de mayo en la ciudad de Medellín sobre las 7 de la noche en el estadio Atanasio Girardot, pues Atlético Nacional quería la remontada y ese Nacional fue tan injusto con el Junior de Barranquilla cuando en el minuto 2 con un golazo de tiro libre quien marcó Alexis Enrique se empató la serie 1-1. Y claro, tantas remontadas que hizo Atlético Nacional, como en el 2004, ¿no? Pero el mismo Edilson Tolosa se encargó de marcar quien era justamente el título del Junior de Barranquilla en ese momento en el minuto 17. Pues sí, con ese gol de Edilson Tolosa en la capital de la montaña, el Junior de Barranquilla le estaba quitando el tricampeonato al Atlético Nacional. Así se mantuvo el 1-1 en el global, 2-1 ganando el Junior y con la estrella número 8 yéndose para la capital del departamento del Atlántico, la ciudad de Barranquilla. Se mantuvo así hasta el minuto 90+3, en el último suspiro del partido. Vino a cobrar un tiro de esquina Franco Armani, cuando de un momento a otro el jugador John Baloy le entregó justamente una de esas anotaciones que la gente de Atlético Nacional sintió como si estuvieran dándole un menchón encima. No sé cómo se dice la verdad, pero bueno, Atlético Nacional con el 2-2 en el global, empatada la serie, nos fuimos a la lotería de los penaltis. El central del partido fue Imer Machado del departamento del Casanare. El primero en marcar fue precisamente Juan Guillermo El Caracho Domínguez, que no estuvo en el partido precisamente de Barranquilla.
El 1-1 en los penaltis lo marcó Juan David Valencia, pero Mario Sebastián Vera erró un penalti que justamente, Dios mío, eso sí fue una cosa de locos. El 2-1 lo hizo Edwin Cardona, el 2-2 Lucho Narváez, el 3-2 Daniel Bocanegra. Pero Johnny Vázquez estrelló una pelota que estaba a punto de entrar, pero no. Significó que Atlético Nacional le amargara el rato al Junior de Barranquilla porque fue tan injusto desde el primer minuto quien marcó Alexis Enríquez. Y en los últimos instantes del partido, John Valoy marcando el empate para irnos a la lotería de los penaltis. Pero fue Alejandro Bernal quien justamente paralizó a toda una capital de la montaña, la ciudad de Medellín, y que hizo llorar de tristeza al Junior de Barranquilla. Sí, amigos, el Atlético Nacional, una vez más, tricampeón del fútbol colombiano, por primera vez en torneos cortos, un tricampeonato así con Atlético Nacional. Bueno, esa segunda oportunidad con el Junior de Barranquilla iba a llegar para el torneo finalización del 2015 y también se vio a ver las caras con Atlético Nacional, pero en el caso del Junior de Barranquilla en cuartos de final dejó en el camino Independiente Santa Fe, en semis se enfrentó al Tolima y también lo eliminó, y una vez más contra Atlético Nacional como en la final del primer semestre el año anterior. Para ese partido, el Junior de Barranquilla, ahora dirigido por Alexis Mendoza, formó como siempre con Mario Sebastián Viera, que era el eterno portero del Junior Tu Papá, con William Tecillo, Andrés Felipe Correa, Juan Guillermo El Caracho Domínguez e Iván Vélez en la defensa. En el medio campo, Guillermo Celis, Gustavo Cuellar, Harlan Junior Barrera y Blacho Hernández. Y en la delantera todavía seguían Edinson Tolosa y Roberto Velar, el paraguayo. Mientras que el equipo verdolaga de Reinaldo Rueda Rivera formó como siempre con Franco Armani, Óscar Murillo, Alexis Enríquez, que era el capitán del Atlético Nacional, Daniel Bocanegra y Farid Díaz en la defensa. En el medio campo, Alexander Mejía, Alejandro Bernal y Magnelli Torres. Y los delanteros, que eran tres, Alejandro El Lobo Guerra, jugador venezolano, Jimmy Chará y Jefferson Duque. El central del partido fue el Wilson Lamurux, del departamento del Meta. Y a los 15 minutos de iniciado el compromiso fue el paraguayo Roberto Velar, quien marcó el primero para Junior de Barranquilla. El 2-0 lo hizo, después en el minuto 22, el mismo Edinson Tolosa, y el 2-1 lo marcaba Jimmy Chará en el minuto 67. Y en el partido de la ciudad de Medellín fue precisamente Marlos Morelos, quien significó que el Atlético Nacional otra vez fue tan injusto con el Junior de Barranquilla, que el global se puso bueno, 2-2, y con esto nos fuimos a la lotería de los penaltis. El central del partido fue Gustavo Murillo. En la primera intervención de los penaltis, tanto Noguera como Bocanegra la erraron, pero después fueron Narváez, Chará, quienes convirtieron el 1-0 y el 1-1. El 2-1 lo hizo Roberto Velar, el 2-2 Alejandro El Lobo Guerra. El 2-2 se mantuvo cuando el Memo Celis erró justamente, mamita querida con el Memo Celis, pero bueno. Sebastián Pérez puso el 3-2. Pero fue Gustavo Cuellar, que una vez más significó que Atlético Nacional fue la piedra en el zapato para el Junior de Barranquilla. Mejor dicho, la gota que otra vez regozó la copa y una vez más Nacional. Y sí, por primera vez, más veces campeón por detrás de Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín. Y ahora vamos con el Deportes Tolima. Sí, el Deportes Tolima quería una segunda estrella. Pues como ustedes entenderán, el Tolima perdió una final, la del año 2006, segundo semestre, frente al Cúcuta Deportivo del profesor Jorge Luis Pinto, quien se quedaría con la primera estrella. El Tolima integró el Grupo A de esos cuadrangulares segundo semestre del 2010 con Independiente Santa Fe, Atlético Huila y La Equidad. En la primera fecha, el Tolima empató a 2 con Independiente Santa Fe. En la fecha 2, le ganaría en el clásico del Tolima Grande 3-2 a su rival antiguo de patio, el Atlético Huila, de lo que hoy en día se conoce como Atlético Jumbo Fútbol Club. Para la tercera jornada, empataría a 1 con La Equidad. En la cuarta, el Deportes Tolima perdió 1-0 en techo frente a La Equidad.
Pero las últimas jornadas para Tolima eran electrizantes, ya que derrotó a su antiguo rival de patio, el Huila, 4-3 en su casa, en el estadio Murillo Toro. Y con el tanto en el último suspiro de Wilder Medina, el Tolima eliminó a Independiente Santa Fe, simplemente también al Huila, La Equidad, y con eso el Huila, La Equidad y Santa Fe también se vieron la final por televisión, mamita querida. El Tolima jugaría la final después de jugarla contra el Cúcuta Deportivo. Ya vendría una segunda oportunidad. El partido de ida se disputó el día 15 de diciembre del 2010 en el estadio Manuel Murillo Toro de la capital musical de Colombia, con arbitraje por última vez del señor Oscar Julián Ruiz. Y el Tolima salió a la cancha con Anthony Silva, Gerardo Vallejo, Jair Arrechea, Yesid Benítez y Dani Aguilar. Además estaban Gustavo Bolívar, Diego Chará, Cristian Marrugo, Rodrigo Marangoni, Jorge Pelarza y Wilder Medina. El técnico del Tolima en ese entonces era Hernán Torres, mientras el Caldas, también del profesor Juan Carlos Osorio, salía a la cancha con Neco Martínez, Iván Vélez, Osvaldo Vizcarrondo, jugador venezolano, Alexis Enríquez, Luis Núñez, Diego Arias, John Valencia, Harrison Henao, Jaime Castrillón, Dairo Moreno y Fernando Uribe. Y a los 6 minutos de iniciado el compromiso, Dairo Moreno, un hijo del departamento del Tolima jugando para el 11, marcando el primero de tiro penal que sancionó Oscar Julián Ruiz. Pero en el minuto 34, autogol en propia puerta para Alexis Enríquez. Pero fue el argentino también de tiro penalti, Rodrigo Marangoni, quien justamente sentenció que Tolima estaba a las puertas de justamente alcanzar la segunda estrella en el fútbol profesional. Estaban a 90 minutos. Pero ¿qué pasó en el partido de Manizales el 19 de diciembre en el estadio Palo Grande? Justamente el Once Caldas de Manizales fue la piedra en el zapato, porque terminando la primera mitad fue Jaime Castrillón quien hizo el 1-0. Para el segundo tiempo marcaron Fernando Uribe y Wilson Mena, pero el Tolima descontó con Dani Aguilar, pero no le alcanzó al Tolima para quedarse con la segunda estrella, por favor. El campeón fue el Once Caldas de Manizales, quien se impuso con la cuarta estrella, y después de la estrella número 3, que alcanzaría en el 2009 con el profesor Javier Álvarez, ahora con Juan Carlos Osorio, la cuarta estrella. Pero muy mal esas épocas aquellas, pero bueno, las tocó recordar aquí en Clásicos JP, tanto con Junior como con Deportes Tolima. A las 7:30 sabremos quién será el feliz campeón en el segundo semestre. O Junior de Barranquilla, que va ganando la serie 3-0, o Deportes Tolima, ustedes lo dirán.